Bienvenidos chicos, vamos a continuar con el ejercicio 7 del movimiento rectilíneo. Para entender mucho mejor este ejercicio vamos a hacer el gráfico primeramente. Una persona parte de la esquina 0,0 de una cancha de fútbol, veamos, que mide 100 metros por 60 metros. Sabemos que una cancha de fútbol tiene una figura rectangular. Por lo tanto, este lado más largo va a ser el que mida 100 metros y este lado el que mida 60 metros. Por ser un rectángulo, pues estos dos lados miden lo mismo y los dos lados posteriores miden lo mismo. Ahora, dice que esta persona camina primero por detrás del arco sur. Vamos a determinar entonces los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Al decir que camina por detrás del arco sur, vamos a suponer que sale de esta esquina a correr, ¿sí? Lado que se hace coincidir con el eje X positivo. Entonces este lado va a ser el lado X positivo hacia el este. El corredor arrancaría entonces desde aquí, punto 0, hacia el este. Y continúa su recorrido bordeando todo su perímetro. Es decir, va a correr bordeando la cancha. De esta manera. Esto es el perímetro. Sus cuatro lados. A una rapidez constante igual a 2 metros sobre segundo. Cuando nos habla de rapidez constante y como está corriendo en línea recta en cada tramo, entonces hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme en cada tramo. En cada tramo. Determinar, literal A, la velocidad en cada tramo. Entonces, para obtener la velocidad, ya sabemos que la fórmula es distancia sobre tiempo, ¿verdad? Tenemos la distancia o lo que mide este tramo. Tenemos la velocidad o rapidez que es 2 metros sobre segundo. Pero una cosa es rapidez y otra cosa es velocidad. Hemos repetido que la rapidez es solo el módulo de la velocidad. Debemos adicionar a este módulo una dirección para que se convierta en la cantidad vectorial llamada velocidad. ¿Cómo determinamos la dirección? Veamos. Para expresar la velocidad en cada tramo, sabemos que la velocidad o la rapidez es 2 metros sobre segundo. Pero en el primer tramo, la dirección que tiene el corredor es hacia el este. Por lo tanto, en este primer tramo, la velocidad será 2 metros sobre segundo como módulo y dirección este. En el segundo tramo, ya cuando el jugador estaría en esta esquina, la velocidad es la misma porque no va a cambiar su velocidad o rapidez, el módulo, pero la dirección que va a tener ahora en este tramo es hacia el norte, porque va a correr de esta esquina hacia arriba. Por lo tanto, la velocidad 2, marcada como cantidad vectorial, será 2 metros sobre segundo, dirección norte. En el tercer tramo, que estaría en esta esquina y correría hacia acá, la rapidez sigue siendo la misma, 2 metros sobre segundo, pero la dirección cambia. Está en esta esquina y ahora se mueve hacia el oeste. Por lo tanto, la velocidad en ese tramo sería 2 metros sobre segundo hacia el oeste. Y por último, en el tramo final, el movimiento que va a hacer es este, hacia abajo. Por lo tanto, su velocidad estaría determinada por los mismos
2 metros sobre segundo como módulo, pero la dirección sería sur. De esta manera hemos determinado la velocidad en cada tramo. Literal B. Determinamos el tiempo que demora en recorrer cada lado. Ahora sí, nos toca utilizar la fórmula de tiempo del movimiento rectilíneo uniforme en cada tramo, ¿verdad? El tiempo en recorrer el primer tramo, que sería esta línea, este movimiento del deportista, del jugador, va a ser la distancia que tiene esto, que hablábamos de 60 metros, puesto que es la misma distancia del lado superior del norte, la distancia es 60 metros y la velocidad, que es constante, es 2 metros sobre segundo. Aplicando la fórmula, entonces, tenemos que el tiempo que se demora el jugador en recorrer este tramo que estamos marcando es de 30 segundos. Ahora, veamos el tiempo en el segundo tramo. Cuando la distancia ahora es 100 metros, ¿sí? Porque es la misma distancia que el lado oeste. Cuando esta distancia es 100 metros, ¿cuál será el tiempo que demora en recorrer? Veamos, distancia 2, 100 metros y la velocidad sigue siendo de 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, el tiempo que demora será de 50 segundos en recorrer este tramo. Para los otros dos tramos, simplemente vemos que el tiempo que se va a demorar en recorrer esta línea va a ser la misma que se demoró acá, en el sur. Por lo tanto, el tramo 3, el tiempo del tramo 3 va a ser el mismo tiempo del tramo 1. Y también el tiempo en el tramo 4, que sería este lado, va a ser el mismo tiempo que se demoró en el tramo 2. ¿Sí? 50 segundos en el lado más largo y 30 segundos en el lado más corto. Esos serán los tiempos que se demora en recorrer cada tramo. Vamos con el literal C. El desplazamiento y la distancia recorrida cuando ha llegado a la esquina opuesta a la que partió. Sabemos que partió en esta esquina. La esquina opuesta entonces será acá. Vamos a colocar otro jugador allá. Cuando ha llegado a esa otra esquina, ya se encuentra en su esquina opuesta, ¿verdad? Para determinar el desplazamiento sabemos que es el cambio de posición. Entonces, para determinar cuánto se ha movido de esta esquina a la esquina de acá, vemos que es una diagonal que estamos formando entre dos ejes rectangulares, un horizontal y un vertical. Por lo tanto, esta distancia o este desplazamiento lo vamos a encontrar a través del teorema de Pitágoras, porque sería como la hipotenusa de estos dos lados de un triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, nos queda 60 que mide el lado corto al cuadrado más 100 que mide el lado más largo al cuadrado, obtenemos que el desplazamiento es de 116.62 metros. Esto es la distancia desde esta esquina hasta la esquina opuesta. 116.62 metros. Además, nos pide no solo el desplazamiento, sino también la distancia recorrida, que no es lo mismo. Observemos, el desplazamiento es el cambio de la posición, por lo tanto solo sería esta línea recta. Pero la distancia recorrida por el jugador no fue por esta línea, fue bordeando los lados. Es decir, que al hablar de esta distancia recorrida, estamos hablando del perímetro que transitó el jugador. En este caso serían 60 metros
más 100 metros. En total, la distancia que ha recorrido, ¿sí?, el jugador fue de 160 metros. A esta distancia se la llama también trayectoria, porque no es lo mismo que el cambio de posición que tuvo en un momento a otro, sino que por donde anduvo. Esa es la trayectoria recorrida. Entonces, si hablamos de el desplazamiento o el cambio de posición, fue de 116.62 metros, pero si hablamos de su trayectoria o la distancia recorrida por el jugador, como lo hizo por los bordes, fue la suma de estos dos lados. Por último, nos pide calcular el tiempo mínimo que demoraría en llegar a la esquina opuesta, caminando a esa misma rapidez. Ahora nos pide el tiempo que se demoraría en llegar a la esquina opuesta, pero por el lado más corto. Y el lado más corto entre dos puntos sería esta línea recta. Por lo tanto, vamos a utilizar la medida de esta línea para la fórmula del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es esa fórmula? Tiempo igual a distancia sobre velocidad. La distancia en este cambio de posición ya determinamos hace un momento que fue de 116.62 metros, haciéndolo por este lado más corto. Y el tiempo, perdón, la velocidad que el jugador tiene, esa no ha cambiado, es constante, de 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, si el jugador hiciera este cruce para llegar a la esquina opuesta, se demoraría tan solo 58.31 segundos. Ese sería el tiempo en recorrer por este lado más corto. Mientras que si lo hace por acá, ya habíamos determinado que se demora 30 en este lado y 50 en el de acá, sería 80 segundos. Miren, por eso se habla del tiempo mínimo que demoraría en llegar a la esquina opuesta, es decir, por el lado más corto. Listos, chicos, espero que les haya servido la explicación y muchos éxitos en este tipo de ejercicios.